Hoy hablaremos de la reforma tributaria que presentó el gobierno a consideración del Congreso en días pasados. Y quisiera resumir cuáles son, a mi juicio, los principales impactos que presenta ese proyecto de reforma. Quiero empezar analizando el impacto empresarial. El gobierno reconoce en la exposición de motivos que Colombia tiene una tarifa nominal del impuesto de renta muy poco competitiva a nivel internacional. Expresamente lo reconoce. Y dice que la mejoraría a través de este proyecto y que la bajaría al 27%. La realidad es que las empresas, como ustedes bien saben, se dividen por su tamaño o por su renta líquida en tres grandes grupos. Empresas con una renta líquida importante, que son los grandes contribuyentes de impuesto de renta en Colombia, unas empresas con rentas medias y unas empresas con rentas más bajas. Lo que pretende la reforma es reducir progresivamente la tarifa hasta el 27% solamente para aquellas empresas de menor tamaño. Es decir, aquellas que tienen una renta líquida anual del orden de 295 millones. Los demás no bajan hasta el 27. Bajan hasta el 30 los que tienen, así progresivamente, una renta líquida que va desde 295 millones hasta 5.650 millones aproximadamente. Estas empresas bajarán progresivamente hasta el 30, pero no hasta el 27. Y aquellas que tienen una renta líquida superior a esos 5.650, pues en realidad no van a bajar ni hasta el 27 ni hasta el 30, sino solo hasta el 33 en la tarifa nominal. Es decir, que el planteamiento de reducción generalizada de la tarifa debe entenderse y debe matizarse entendiendo que solamente al 27 bajarán pequeñas empresas, al 30 empresas medianas y al 33 empresas mayores. Y los grandes contribuyentes, que son los que trabajan en actividades extractivas o los contribuyentes del sector financiero, ellos van a tener las sobretasas o van a mantener las sobretasas. Los del sector extractivo no se les reduce la tarifa, quedan en el 35 más las sobretasas. Los del sector financiero se reduce la tarifa hasta el 33 en términos generales, pero mantienen la sobretasa. Y el sector de generación también mantiene la sobretasa. Primera consideración general, la reducción general de tarifas corporativas no es tan amplia como se ha pretendido presentar. Y naturalmente la competitividad tributaria de Colombia desde el punto de vista de la tarifa nominal corporativa no se va a mejorar sustancialmente. En el caso de las personas naturales, es importante tener en cuenta que hay una modificación al eliminar el sistema 1 de retención en la fuente, que básicamente va a implicar que la retención en la fuente efectiva de los asalariados va a aumentar, porque la gran mayoría de los asalariados calcula la retención en la fuente a través de unos porcentajes fijos de aplicación semestral que se calculan tomando en cuenta el promedio de ingresos de los últimos 12 meses cada vez que se hace ese cálculo de retención en la fuente semestral. El cambio ahora pretende que la retención sea según el valor corriente de los ingresos, lo que naturalmente va a implicar, según los cálculos que estamos realizando, un incremento en la tarifa de retención en la fuente de asalariados en la gran mayoría de trabajadores. En algunos casos aumentará en un 10%, en un 15%, en un 20%, y hay algunos puntos en los cuales la retención, por el simple cambio de sistema, puede tener incluso incrementos superiores. Bien importante hacer los cálculos del impacto de los cambios en el impuesto al patrimonio para las personas naturales. Los cálculos que nosotros hemos hecho es que todos los contribuyentes elevan el impuesto a cargo. Los demás altos patrimonios lo doblan. Los que están en patrimonios entre 3.000 y 10.000 millones lo incrementan 2 veces, 3 veces, 4 y hasta 5 veces. Es muy importante medir ese impacto del impuesto al patrimonio. Me parece que el proyecto de ley en esta materia tiene una sobrecarga muy compleja de administrar por los contribuyentes.
Quisiera hacer mención a algunos impactos que me parecen importantes en las sociedades de familia. Hay dos cambios que creo que son muy importantes en las sociedades de familia. El primero es que la reforma pretende establecer un interés mínimo fiscal para las operaciones de préstamos entre la sociedad familiar y sus accionistas o sus socios, que va a ser de por lo menos el doble de la DTF que haya sido certificada, es decir, unas tasas bastante elevadas que seguramente van a impedir que se realicen esos préstamos, en primer lugar. Y en segundo lugar, se incorpora un principio de tributación en materia de impuesto al patrimonio para empresas que no existía en la legislación, que no existe en la legislación, en relación con el valor patrimonial correspondiente a los activos improductivos, aquellos que no generan renta o que no están involucrados en la actividad productora de renta de las empresas. Esto puede afectar a todas las organizaciones porque el concepto de activo improductivo pues va a ser un tema que tendremos que analizar caso por caso. Pero en algunos casos de sociedades de familia, este tema va a tener un impacto importante. Creo que es importante también mencionar que se eleva la tarifa del impuesto mínimo empresarial del 15% al 20%. Desafortunadamente, el proyecto no corrige errores fundamentales que tiene el cálculo actual del impuesto mínimo, como eventuales duplicaciones tributarias, sobregravámenes por el manejo de las diferencias entre las cifras fiscales y las cifras financieras. Lo que hace la reforma, antes que corregir esas problemáticas del impuesto mínimo, es incrementar la tarifa del impuesto mínimo del 15 al 20%. También se incrementa la tarifa de ganancias ocasionales del 15 al 20%. Ganancias ocasionales básicamente aplicables a herencias, donaciones y a venta de activos fijos poseídos por el contribuyente por un periodo superior a 2 años. Hay unos elementos laterales en la reforma que también es importante mencionar. Se elimina el régimen simple. Y naturalmente las pequeñas empresas a las que se les propone una tarifa del 27% con reducción progresiva, es posible que terminen tributando más de lo que están tributando actualmente bajo el régimen simple. La eliminación del régimen simple me parece que es un gran error en esta propuesta. El régimen simple ha ayudado a la formalización, ha ayudado a que los contribuyentes tengan unas tarifas razonables y competitivas que con el proyecto de ley posiblemente van a desaparecer. También se pretende eliminar el beneficio de auditoría. En las derogatorias que plantea el proyecto de reforma se eliminaría el beneficio de auditoría que actualmente se aplica y que podría haberse aplicado por los periodos gravables siguientes. Se elimina ese beneficio. También se limitan las deducciones de gastos empresariales para aquellos casos en los que no se haya practicado retención en la fuente. Y en esos casos, para que la deducción sea pertinente, se necesita pagar la retención, las sanciones y los intereses de mora correspondientes para garantizar la retención. Creo que no podría dejar de mencionar un tema positivo de la reforma. La reforma entiende estratégicamente la importancia del sector de energías renovables y considera unos ajustes a la ley 1715 que a mi juicio resultan beneficiosos para este tipo de proyectos. Hubiese sido muy deseable que estos proyectos de energías renovables que gozan de estos beneficios no estuvieran sometidos a la tarifa del impuesto mínimo. También creo que hay un efecto importante para la sociedad asociado a la carga de impuesto al carbono que va a tener un impacto en el precio de los combustibles. Entonces uno tiene que entender que esta reforma tiene aspectos controversiales, algunos aspectos positivos como el de energías renovables y naturalmente en el curso de la discusión es probable que surjan otras discusiones en el Congreso. En resumen, tal vez quisiera plantearles que la reforma en lo corporativo realmente no mejora la competitividad tributaria de Colombia y eso, si la reforma pasa,
debería mejorarse en la discusión del proceso de aprobación legislativa. En el caso de personas naturales, tal vez sugeriría no eliminar el procedimiento 2. Creo que el efecto es muy negativo y creo que el impuesto al patrimonio tiene que de alguna manera modularse. Estamos en espera de la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del impuesto al patrimonio permanente, pero en todo caso el impuesto al patrimonio no solamente es antitécnico, sino es profundamente inconveniente para atraer inversiones a Colombia.